Sí, buenas noches, mi nombre es Alexander, estudiante de Ingeniería de Sistemas. En este momento me identifico aquí con mi documento de identidad y paso pues a sustentar el ejercicio 1 con el simulador. Entonces la pregunta dice, ¿qué relación existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula? Entonces aquí podemos ver entonces el flujo en el simulador. Podemos ver que si el diámetro es más pequeño, podemos ver que el fluido es mayor, ¿no? O sea, es más veloz, podemos ver cómo aumenta pues la velocidad, pero si de lo contrario yo el diámetro pues, lo hago más amplio, podemos ver aquí cómo la velocidad pues disminuye, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hacer un diámetro con mayor amplitud, la velocidad del flujo es más lenta, y si por el contrario cerramos el diámetro, la velocidad aumenta. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué relación existe entre el valor de la presión hidrostática y la profundidad en un fluido? Entonces, aquí podemos ver entonces qué diferencia existe entre el valor de la presión hidrostática y la profundidad de un fluido. Entonces, aquí podemos ver pues la presión. Entonces, aquí podemos ver en este simulador, si yo desciendo más abajo, más profundo, podemos ver que la presión aumenta, pero por el contrario subo más, la presión disminuye. Entonces la respuesta sería entre mayor altura, mayor presión hidrostática. Listo, entonces esta otra pregunta que dice, ¿qué relación existe entre la densidad del fluido y la presión hidrostática dentro de este? Entonces, la densidad del fluido, podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos esta presión hidrostática, aquí la tenemos en 13, pero si nosotros tenemos esta densidad de fluido en agua, pero si la pasamos a miel, podemos ver cómo esta presión, pues aquí ya no es 113, sino 118, es decir, aumenta. Miramos aquí, y si la paso a gasolina, mira que la presión disminuye. En agua queda en 113 y en miel aumenta a 118. Entonces la respuesta sería, entre más denso sea el fluido, mayor va a ser su presión. Tenemos esta pregunta, ¿la presión hidrostática depende de la forma del recipiente que contiene el fluido? Justifique su respuesta. Entonces podemos ver acá, tenemos diferentes tipos pues de diámetros, de profundidades acá, pero podemos ver la regla, que utilizamos la regla y la colocamos sobre 2, y la cantidad de agua la colocamos en el mismo lugar, y mira que aparece en 113. Cambiamos de figura, acá también aparece en 113 la misma cantidad de agua, y acá también en 113. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? No, ya que si el recipiente contiene la misma cantidad de agua, los números de presión sobre la regla se mantienen igual. Bueno, entonces esta es la pregunta para un compañero. Dice, un globo que se está inflando, su fluido está encerrado e incomprensible. ¿Qué dirección transmite su fuerza? Bueno, esa sería la pregunta. Muchas gracias, compañeros.